Yo otra vez lloraba en cámara. Cada mango. No me la sé, cabrón. Qué nervio. Mira, si miro en la cámara, fíjate. ¿Dónde miro? ¿Se ve bien derecho? ¿Mira la cámara? Sí. Ahí está. Ahí está perfecta. Ahí está re bien. ¿Viste? Tengo que mirar la cámara. No, para que vos te sientes. No. Ay, no se escucha. ¿Y si le pongo este? No. Pintura de guerra. Magda me mira y tú Yo estoy viendo el computador porque tengo Facebook acá, así que... ¿Estás qué? Viendo el Facebook, esperando que aparezca la transmisión porque no me sale todavía. Ahí está, ahí está. Ahí pasa lo de TN. Mirá, negra conmigo. Estoy viendo. Segundo vinieron acá. Sí, Estamos al aire, Cris. Bueno, ya estamos online. Creería que ya estamos transmitiendo en vivo. Sí, yo estoy viéndolo por Facebook. ¿Estamos en Facebook ya? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia que nos está mirando desde Tucumán, de diferentes partes del país seguramente. Estamos acá en una transmisión en vivo por el canal de Andes. Mi nombre es Milagro Mariona, soy periodista de Tucumán. Y estoy acá con una entrevista muy interesante que vamos a compartir ahora esta tarde. Estamos con Magda Hernández y estamos también con Cristina Vázquez. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Milagro, ¿cómo estás? Hola Milagros, buenas tardes. Bueno, lo que vimos recién fue un pedacito de un recorte de distintos medios sobre de lo que vamos a hablar y del documental que dirigió Magda. Primero me gustaría por ahí presentar un poco este ciclo de entrevistas que es parte de un proyecto que tiene que ver con cine, cultura y derechos humanos que es organizado por Andes, un poco para repensar y poder entablar otros diálogos posibles dentro de lo que esta cuarentena y este aislamiento para prevenir el contagio del coronavirus nos ha retenido dentro de nuestros hogares, pero sin embargo poder continuar dialogando y construyendo diferentes estrategias y diferentes lazos. En esta entrega de entrevistas, Magda, si nos querés por ahí contar un poco qué fue lo que vimos y un poco de qué vamos a estar charlando. Sí, Milagro. Mira, Fragmentos de una amiga desconocida es una película que hicimos durante 6 años
La estrenamos el año pasado, en junio del año pasado, y cuenta la historia de Cristina Vázquez, una mujer que fue condenada sin ninguna prueba a prisión perpetua. La acusaron de un homicidio. Cristina pasó más de 12 años en la cárcel, y nosotros, en compañía de un montón de organizaciones, decidimos mostrar su caso en esta película, un poco para visibilizar y para ver si lográbamos generar cierta presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que revisaran su condena. Y esto finalmente se logró en diciembre del año pasado. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Cristina de manera unánime, con el voto de los 5 jueces. Y bueno, Cristina ahora está en su casa, en Misiones, y está con nosotros también, acá acompañándonos en esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Gracias por introducirnos y por estar acá. La verdad que bueno, la película, el documental se pasó también en el Festival de Derechos Humanos, del Festival de Cine de Derechos Humanos que organizó Andes a fines del año pasado. En ese momento Cristina todavía no había sido liberada y bueno, realmente que generó mucho impacto el caso y la situación, y realmente cuando nos hemos enterado que de la absolución, realmente fue muy fuerte conocer la noticia y ver que el trabajo militante y el trabajo articulado siempre trae sus frutos, a pesar de que cuesta 6 años de vida. Bueno, Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís acá? Bueno, viéndote en la televisión mientras estás en la entrevista y bueno, ya en tu casa. Ahí se lo veo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Se dio vuelta la cámara nomás. Ah, mi hermana. Mi sola. Perdón. Ahí estamos. Hola a todos los que están mirando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, lo que estoy viviendo ahora es algo que no lo esperaba realmente. Apenas salí, tuve la suerte de tener apoyo de el obispado de Misiones, del gobernador también, que me ofreció un trabajo muy rápido, y bueno, que me ayuda a solventar mis gastos, y ayuda también a que pueda vivir esto, todo lo que sea la reinserción social, digamos, bien, digamos, bien en el sentido, en lo económico. Los sigue todavía, yo sigo tratándome todavía con una psicóloga, porque cuesta muchísimo volver a reinsertarse en lo que es la sociedad, porque cambió mucho, en 11 años la sociedad cambió muchísimo, no es lo mismo a lo que yo estaba acostumbrada a vivir, ¿no? Entonces, y dentro del penal no tenían, digamos, como una comunicación con el afuera. no, nada, no es como en otros penales, como en Ezeiza o como en otros penales, por ejemplo, que tienen computadoras, que tienen acceso a alguna videollamada. Yo no entendía nada cuando salí. No tenía acceso ni a internet, a nada. Misiones es un pueblo muy chico, donde es muy precario todo, entonces no tenía acceso a nada. Y bueno, ahora que salgo, de hecho ahora mi hermana es la que me está ayudando todo con este tema de la tecnología. En su momento también Magda me ayudó muchísimo. Y bueno, con el WhatsApp, con todo, bueno, hasta lo más mínimo que la gente se pueda imaginar, que le puede parecer una pavada, pero en su momento no lo fue. Para mí fue muy, muy difícil reinsertarme otra vez a la sociedad.
En la película decís que cuando salga lo primero que querías hacer es ir a la cama de tu mamá y abrazarte a la almohada, y eso me pareció como muy, muy sincero, muy, muy profundo además, como decir, eso es lo que necesito. ¿Cómo fue ese regreso, ese primer día en tu casa? No, los primeros días en mi casa fue como, durante 11 años viví encerrada con 19 personas en un pabellón, con la luz prendida en mi cama, ¿no? Cuando llegué a mi casa pensé que, bueno, uno siempre piensa que, me la sé toda, voy a vivir sola, voy a ir, mi mamá me ofreció una habitación bien acondicionada, todas las comodidades, pero me fui a dormir con ella. Me fui a dormir con la luz prendida con ella. Está bien, bueno. Bueno, por ahí, bueno, sobre esto de lo que fue tu experiencia en el sistema penitenciario y sobre todo el proceso, digamos, del armado de la causa penal, me imagino que también has podido en todo este tiempo, además que llevó el rodaje del documental, poder reflexionar y pensar y además informarte sobre cómo funciona el sistema judicial, el sistema penitenciario. ¿Qué crees vos, digamos, dónde están las falencias y qué crees, digamos, que hay que cambiar de todo ese sistema? Yo apartaría mucho el sistema judicial, apartaría de lo que es el sistema penal. Porque lo que hace el sistema judicial es lo que hace al sistema penal. Perdón, lo que hace el sistema penal es lo que hace al sistema penitenciario, digamos. Entonces, si el sistema judicial no hace nada, no cumple las leyes, pues las leyes están bien hechas, las leyes están, Sí, falta cumplirlas, nada más. ¿Qué pasa? No las cumplen. Al no cumplirlas, el sistema penitenciario tampoco las cumple. claro. Están como avalados por el sistema judicial. Entonces es como una vía libre. Claro, si el sistema judicial me avala o no cumple, ¿por qué lo va a cumplir el sistema penitenciario, digamos? Sí, Pasa lo mismo con la policía, pasa lo mismo con toda la fuerza. Lo avala el sistema judicial, digamos. Es lo claro. que fijarse un poquito ahí, ahí, para mí, ahí la falla. Claro, por ahí un poco para contar y poder, digamos, poner a la gente que está viendo y que está escuchándonos en el fallo que condena a Cristina. Es un fallo que tiene es muy estigmatizante, está lleno y completo de prejuicios. Y bueno, y además también estamos pensando de que es un sistema judicial que es súper patriarcal. Pensemos además 11 años atrás, cuando no estaba el movimiento feminista no se lo escuchaba y no estaba en agenda todos nuestros reclamos. Pensemos, digamos, como que fue un sistema súper patriarcal que ni siquiera le escuchó a Cristina y que no tuvo en cuenta todas las pruebas que se presentaron. De hecho, su condena es sin pruebas. El documental está disponible para ser visto en Cinear, invito, digamos, para quienes quieran verlo, que lo puedan ver, porque realmente es muy gráfico y es muy explícito todo lo que ha sucedido, digamos, realmente está muy bien contado y muy bien narrado. Magda, por ahí sí nos podés contar un poco sobre cómo fue la articulación con las organizaciones, con la organización de derecho penal que llevó adelante la revisión del caso, cómo llegaron a esas articulaciones. Dale, mira, yo te cuento cómo fue la articulación con las organizaciones y al mismo tiempo también sumo un poco a la pregunta anterior. Sí. Cuando nosotros entramos al caso, bueno, tal como se narra en la película, yo entro al caso por Cristina, porque no la conocía previamente, y en ese momento, bueno, lo que tenía básicamente era su relato. Después empezamos a investigar, llegamos a poder leer el expediente
y lo que nos encontramos desde nuestra posición, que nosotros no somos abogadas, lo que nos encontramos era que era una sentencia que decía que ella era culpable, pero no daba ninguna prueba. Y de hecho se contradecía, lo que encontrábamos era un montón de vacíos y de contradicciones. Entonces ahí hacemos la primera articulación con una organización que fue Pensamiento Penal, de la cual hace parte Indiana Guereño, que fue la que nos acompañó junto con otros abogados de la organización durante todo el proceso. Les llevamos la sentencia y ella nos dice, sí, ustedes, o sea, lo que ustedes encontraron es real. Y ahí empezamos todo ese camino que fue intentar acceder a todo el expediente, que se demoró muchísimos años. La justicia acá, y yo casi que te diría que en toda Latinoamérica, está muy atrasada, no está digitalizada, el expediente es una cosa, una cosa física, o sea, son cuerpos y cuerpos de papeles que viajan de un lado al otro, entonces nosotros no teníamos muchos recursos y hacer 3.000 fotocopias es súper complicado, bueno. Y ahí empezamos a transitar todo este camino junto con Pensamiento Penal y a sumar a otras organizaciones, son un montón las que se sumaron. Al final creo que llegamos a trabajar junto con 16 organizaciones, Innocence Project, las Madres de Plaza de Mayo, AMPA, y se me van a olvidar un montón porque, bueno, tengo muy mala memoria, pero fue un montón de gente que nos ayudó a pensar en una pregunta que nos demoramos mucho tiempo en contestar. La pregunta inicial era, ¿por qué Cristina? ¿Por qué ella? ¿Por qué si no había ninguna prueba, finalmente la justicia misionera la terminaba condenando? Y la respuesta nos la dio justamente el feminismo. La respuesta es porque es mujer y su palabra en ese momento valía menos. Su palabra, la palabra de Celeste, que era una amiga y que era la persona que contaba dónde había estado Cristina realmente ese día, la palabra de ellas valía menos porque eran mujeres, porque eran jóvenes, también valía menos porque Cristina no era una adolescente como la buena adolescente que es tranquilita, que santa, católica y apostólica, sino que a Cristina le gustaba salir, le gustaba ir a bailar, y eso ya la hacía, esas son cosas que iban sumando para convertirla en la sospechosa perfecta. Entonces, evidentemente lo que encontramos durante todos, o sea, lo que fuimos como construyendo durante todos estos años es una mirada sobre el sistema judicial, un sistema judicial que, como la sociedad misma, está atravesada por el machismo y que tenemos que empezar a pensar y a deconstruir para que este tipo de cosas no se repitan, porque son muchísimas las personas que pueden estar en la misma situación en la que estuvo Cristina, pasando un montón de su vida en esta situación que como de limbo, de vida totalmente pausada. Sí, por ahí contarles, por ahí capaz que ya conocen el caso de Belén, que es una chica de acá de Tucumán, que estuvo también presa 2 años por un aborto espontáneo, porque la denunciaron los médicos, y después de 2 años también fue porque una abogada se enteró del caso, se pudo revisar ese expediente que también había sido con una mirada súper misógina y súper patriarcal, y que fue realmente por la insistencia y por la lucha del movimiento que se logró que se la libere, y hoy en día, digamos, ella se tuvo que ir de Tucumán, está viviendo en Buenos Aires, porque realmente, y por ahí capaz que para enganchar la siguiente pregunta, lo que generan los medios de comunicación y la estigmatización y el juzgamiento que generaron alrededor de tu caso, eso a mí me pareció también, siendo profesional, siendo periodista, me pareció realmente tremendo cómo los medios de comunicación refuerzan y generaron toda una cuestión de ficción alrededor de tu caso, ¿no? ¿Cómo se combate eso, ¿no? ¿Cómo lo combatimos y cómo luchamos contra los medios de comunicación? ¿Cómo fue tu vínculo una vez que saliste, ¿no? Con todos esos medios de comunicación? Veo que también
vi que hubieron muchos informes posteriores que fueron muy positivos, que generaron ya otra imagen tuya. Sí, tuve medios de comunicación acá en Misiones, medio como complicados porque hubieron periodistas objetivos, digamos, en Misiones, pero hubieron periodistas que me preguntaban, por ejemplo, al terminar la pregunta, ¿pero fuiste vos? O Claro. sea, es como decir, entonces no dejas de preguntar lo que quiere el gobierno. Claro. Era muy, muy complicado manejar con esa gente, pero lo que yo necesitaba era salir y decir la verdad, ¿me entendés? De decir, no tengo nada que ocultarte, a vos ni a nadie, entonces sentí la necesidad por mí, por mi familia, de decir, no, no tengo nada que ocultar, ¿por qué no salir en los medios? O sea, ¿me entendés? Fue más por eso, porque si era por mí, en realidad, en los medios de Misiones fueron los que más me acusaron, los que más me estigmatizaron. Bueno, y de hecho el periodista de Lozano, Verónica Lozano, que me caracterizó como la reina del martillo, que Pido era editor en disculpas. ese tiempo, él me pidió disculpas en vivo, digamos. Y eso es todo un valor que lo tomé, o sea, es como que fue, el tipo se hizo cargo, me encantó eso. Me hizo sentir súper bien porque se hizo cargo de algo que él hizo. Y hay gente que hizo cosas peores conmigo y no se hicieron cargo. Entonces, sí, fue difícil tratar con la prensa, pero tenía que decir mi verdad y tenía que decir, bueno, tenía que salir a decir lo que pasó también. Claro, sí, sí. Me pareció Sobre así, súper. jueces, sobre fiscales, sobre lo que es el sistema acá en Misiones, el sistema judicial, que todavía veo, por lo que veo, no cambió en nada, pero bueno, Sí. trato de poner lo mejor de mí. Y Magda, por ahí sí, no sé si, cómo nos puedes contar un poco sobre cómo fue tu experiencia, si habías visitado otras cárceles, y cómo fue tu experiencia de ingresar al penal, porque bueno, me imagino que por un lado los permisos y todo lo que significa entrar con una cámara, registrar lo que es un sistema penal, que sabemos que muchas veces no quieren que una periodista esté cerca. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Mira, no, nunca había entrado a una cárcel antes. Tampoco, tengo que admitir que tampoco era un tema que me llamara particularmente la atención. Creo que al principio era como casi todes. Una persona que pensaba que, bueno, si están allá adentro es porque algo habrán hecho, y no pensaba mucho en eso. Conocer a Cristina a mí me cambió la vida, y entrar a la cárcel me permitió como trabajar con un montón de prejuicios. De hecho, las entrevistas a Cristina, y Cristina puede dar fe de eso, al principio creo que estaban justamente basadas también en prejuicios y seguramente en mucha inocencia también de parte mía. Pero bueno, Cristina me tuvo muchísima paciencia. Para mí fue bastante fuerte, para todo el equipo fue bastante fuerte poder entrar allá, lidiar con el sistema, con el servicio penitenciario es complicado, pero un poco también teníamos como la actitud que tiene ahora Cristina, y es como, bueno, nosotros no tenemos nada que esconder, venimos en son de paz. Y eso creo que nos abrió muchísimas puertas, nos permitió, ahí estoy viendo veo imágenes de cuando grabamos en el pabellón en donde dormía Cristina, que era un lugar que medio que pensábamos que teníamos vedado y que finalmente nos permitieron grabar ahí, y eso fue muy enriquecedor para la película y para todo el proceso que estábamos haciendo.
Así que bueno, dentro de todo, la verdad que la gente del servicio penitenciario, dentro de todo, se portó bastante bien con nosotros. Tal vez también porque en su momento éramos dos chicas, dos mujeres jóvenes que no parecíamos tampoco demasiado peligrosas. Claro, parecen Como, inofensivas. claro, era como, ¿qué van a hacer? O sea, éramos dos locas que ¿Quién las va a escuchar? claro, o sea, como, sí, dos locas que iban a entrevistar a esta mujer que ellos pensaban que era culpable. Y creo que ni ellos ni nosotros nos llegábamos a imaginar lo que iba a pasar después. O sea, lo que pasó después eh, y la libertad de Cristina, eso nunca en la vida, creo que por más que la deseábamos muchísimo, no la terminábamos de imaginar. Así que no, es una experiencia que me ha transformado muchísimo, que ahora sigo en el tema carcelario, porque me parece que es justamente uno de esos lugares que es súper olvidado, en el que nadie quiere pensar. Las cárceles se han convertido como en un depósito de gente, y que muchas personas incluso piensan que no son gente siquiera. Y me parece que es justamente ahí donde tenemos que poner el ojo. Ahora con esto con la pandemia ha habido con la pandemia y esto de que hay personas que están en riesgo, ha habido vuelve otra vez a salir todo ese imaginario de son todos violadores, son todos asesinos, cómo los van a dejar salir y todas estas ideas que no tienen ni pies y cabeza, pero que la gente por desconocimiento vuelve y cae otra vez en lo mismo. Sí, sí, sobre eso por ahí me parecía dos cosas. Por un lado, sí les iba a preguntar a las dos cómo lo recibieron, ¿no? De estar tan cerca de lo que es una cárcel, de lo que es un penal, todo lo que fue mediáticamente, lo que se desató por un lado por el reclamo que se hizo en Devoto y por otro lado por la decisión de enviar a prisiones domiciliarias a quienes estaban en grupos de riesgo, más allá de que hubieron casos de que realmente no tuvieron en cuenta una perspectiva de género al momento de tomar la decisión, pero había otros casos de que eran personas que realmente necesitaban ir a sus hogares. Y por otro lado, también lo que habíamos hablado un poco desde antes, nos parece importante poder profundizar sobre estas series y estas películas que de repente se puso de moda el tema del carcelario y salió, qué sé yo, la serie esta de Ortega, de Sebastián Ortega, el Marginal, que tuvo Marginal, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se repiten los estereotipos? ¿Qué aporta de nuevo a la sociedad? Digamos, de pensar de que es un tema que es súper sensible, que toca una fibra muy íntima, que tiene que ver con el sistema en general de justicia en el país y en todo el mundo. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo viven? La que quiere empezar. ¿Cris? ¿Vos viste, Cris, la serie? Sí, vi dos series vi sobre el Marginal, pero está como un poco exagerada el tema, o sea, es como exagerado. Nadie entra a una cárcel y ya te apuñalan, ¿me entendés? Y la gente después consume eso y se la cree, ¿me entendés? Y creo que no es tan así, porque no solo estuve en cárcel de mujeres, pero también tuve diálogos con los chicos, o sea, con los chicos que están privados de su libertad en cárceles de hombres, al ir a traslado de móviles y qué sé yo, nos cruzábamos, y está bien, yo no te voy a negar que los chicos sí son más agresivos, que sí tienen casos de, qué sé yo, tener apuñaladas, qué sé yo, pero no es tan grave como lo pintan. Obviamente, ficción es ficción, pero lo pintan de una manera que la gente consume eso y va creando prejuicios que no son, que no deberían ser, digamos. Son muy... es un estereotipo que los va como programando a la gente y la gente consume eso y bueno, y creen que después la cárcel es eso.
Y generan odio además esos prejuicios, ¿no? Generan odio y generan muchos prejuicios, Ujú. porque hay mucha gente inocente adentro. Entonces, está bien, lo hizo Sebastián Ortega, está perfecto, está muy bien la producción, pero la realidad es otra. Obviamente, es ficción, pero la gente no lo toma como ficción. La gente lo toma como que, esto pasa así en la cárcel. Y la verdad que no es así. No es tan así. No te digo, no es así, porque sería una mentira. No Claro. es tan así. Así es Ujú. eso. Sí, sí, yo ahora justamente por este tema de la pandemia y no la liberación, sino las domiciliarias que se están pensando dar a personas que están en riesgo, nosotros estuvimos trabajando con las chicas de la cooperativa Esquina Libertad para hacer unos videitos intentando como un poco atacar toda esta información que se da que es errónea, o sea, empezando por ejemplo por el hecho de que se decía que iba a haber liberaciones masivas, Sí, claro. pero también hay cosas que la gente no sabe, como que el 60% de las personas que en este momento están detenidas no tienen una condena firme, ese porcentaje sube cuando se trata de mujeres y de mujeres trans, que es del 75%. Entonces, realmente a mí me parece que o sea, la gente no está informada, o sea, porque ver una ficción, no, eso está buenísimo como para dar hacer un primer acercamiento hacia el mundo carcelario, pero no es suficiente. Entonces la gente no está informada, muchas veces los medios distribuyen literalmente mentiras, lastimosamente, y la gente se queda con eso. Para mí es súper importante este tipo de espacios en donde se puedan empezar a pensar primero cuál es la realidad del sistema penitenciario y además a futuro qué vamos a hacer con eso, porque no, las cárceles están hacinadas, no tienen acceso a alimentos, a medicamentos, no tienen un buen sistema de salud. ¿Qué es lo que esperamos que con una persona que va por el crimen que cometió y sale? ¿Qué esperamos de esa persona? Si básicamente no le ofrecemos nada, o sea, le ofrecemos un espacio que es una escuela del crimen, en donde viven mal, en donde, o sea, no sé qué es lo que estamos esperando como sociedad, si no podemos mirar esos lugares que son los más complicados y plantearnos realmente qué es lo que queremos hacer con eso. O sea, si no le podemos ofrecer a la gente alternativas, no podemos esperar cambios. Claro, sí. Sí, sí, aparte se siguen reproduciendo los mismos prejuicios y cada vez que se tiene que debatir sobre este tema en los medios hegemónicos por lo general siguen circulando las mismas voces y las mismas palabras y no podemos lograr como un cambio más profundo sobre esta realidad tan que aqueja a todas las prisiones, a todas las cárceles del país. No hay una cárcel que no tenga problemas de hacinamiento, una comisaría. Acá en Tucumán también el sistema carcelario está completamente abarrotado y en las peores condiciones y bueno, y la gente con esta idea de que son delincuentes y que tienen que estar ahí y no saben las particularidades de cada uno de los casos. Y por ahí también esto de tener un documental en donde hay una persona que cuenta su historia en primera persona es como súper valioso y contribuye, me parece, un montón a este sentido común que queremos cambiar, este sentido común que venimos empujando para modificar. Ahora acá en Tucumán estamos en debate porque tenemos una legislatura que tiene mucha dificultad en poder aprobar derechos que beneficien la vida de las mujeres y del colectivo LGBT, que es la ley Micaela, que es una ley simple de capacitación para todos los funcionarios del gobierno, del Estado en general, y en esos jueces, y pienso cómo esta ley, 11 años atrás, podría haber capacitado a los jueces que te juzgaron, a los jueces que no te escucharon, y cómo tu vida podría haber sido otra
si realmente pudiéramos cambiar la mirada de las personas que tienen tanto poder, ¿no? Hay una pregunta que me pasaron desde los compañeros y las compañeras de Andes que tiene que ver un poco sobre el montaje, que por ahí digamos como sobre las decisiones, ¿no? que fuiste tomando, Magda, al momento de poder montar 6 años de trabajo, que me imagino de haber sido un trabajo y un laburo como muy, muy fuerte, muy largo de poder, digamos, contar una historia tan Para mí larga. también. Bueno, para vos también puede ser la pregunta por ahí un poco cómo fue el proceso, por un lado, digamos, de esos 6 años y después también del montaje, ¿no? Y después te hago una pregunta más específica, pero por ahí antes que me cuenten un poco de eso. El proceso de montaje fue complicado porque, por varias razones. Primero porque en términos judiciales la causa era muy compleja. Tenía todos los, de hecho eso mismo, o sea, lo dijo la Corte Suprema cuando absolvió a Cristina, todo lo que podía salir mal, todo lo que podían hacer mal, lo hicieron. Pero nosotros teníamos 60 minutos para contar y no se puede contar tantas patrañas, tantos errores en 60 minutos. Entonces tuvimos que elegir, dejar muchísimas cosas por fuera, pero además todo el tiempo estábamos pensando en cómo luchar justamente contra el estereotipo, contra el prejuicio. Entonces era, ¿cómo hacemos para que la gente de entrada no sienta ese rechazo de, bueno, sí, está en la cárcel y por algo habrá sido, y nos escuche, y la escucha Cristina? Esa era la pregunta principal. ¿Cómo hacemos para que porque lo veo, hoy por hoy lo veo en Twitter, por ejemplo, sale el tema de las personas de las personas presas y hay gente que de entrada no quiere saber nada, entonces, ¿cómo le hablas a esas personas? Bueno, la decisión fue hablar desde la humanidad de Cristina, o sea, todo el intento de la película era poder hacer lo que justamente habían hecho los medios y los jueces, que fue deshumanizarla totalmente. Durante todo el proceso que llevó a Cristina a la cárcel, Cristina se convirtió en una mujer promiscua y marginal, como dice la sentencia que la condenó. Eso era una mujer promiscua y marginal que había matado a una anciana. Nosotros queríamos mostrar que ella, además de que no era eso, eran muchísimas otras cosas. Y bueno, creo que eso se logra, bueno, yo creo que sí, que se logra en la peli, y es mostrar todos estos matices, todo también el cambio que ella fue teniendo, porque ella misma lo dice, o sea, como ella era una persona a los 19 años cuando empieza todo ese proceso y va cambiando y de pronto va entendiendo cómo una telaraña judicial se va tejiendo alrededor de ella, hasta que finalmente, cuando ya llegamos nosotros, que son muchos años después, ella ya ahí sabe, o sea, que está totalmente enredada y como que cobra conciencia de, o sea, yo a los 19 años, y ella lo dice en la película, a los 19 años yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Eso fue como en términos de montaje, la idea era eso, o sea, como poder articular dos cosas que eran complicadas en un principio, que era como contarse una historia judicial, que es dura y que tiene muchos datos, y cómo haces que eso pegue bien con toda esta historia más humana. Claro, y acá, digamos, la pregunta un poco venía por esta parte del documental en donde está hablando, ¿cómo se llama la? Indiana. Indiana, sí, sobre, bueno, de que las personas no deben ser juzgadas por los hechos, sino por lo que son, y ahí, digamos, como en la película se puede ir viendo como fotos de la niñez de Cristina, y bueno, un poco pienso, digamos, en esto que vos decís de humanizarla, de mostrarla como una persona, como un ser humano, como todas nosotras, en esto, digamos, de estar contando también su historia desde antes también, ¿no? Sí, creo que hay una pregunta que, por eso la película se llama Fragmentos de una amiga desconocida,
porque siempre hubo como una pregunta que atravesó todo el proceso y es ¿quién es Cristina? O sea, la cuestión de conocer al otro, en realidad conoces al otro, ¿es eso posible siquiera? Bueno, mi respuesta es no, o sea, yo fui, estuve con su familia, escarbé entre sus cosas porque ella me dio permiso para ir a mirar sus fotos, sus diarios, me senté a escuchar la música que a ella le gustaba. ¿Es eso conocer a alguien? Yo no creo, o sea, yo creo que conocer a alguien es siempre lidiar con la imposibilidad, realmente. Por eso la justicia tiene que ser esto es más como más poético y funciona muy bien para una película, pero la justicia no se mueve en ese mismo registro. O sea, la justicia por eso tiene que juzgar hechos y no formas de ser, porque o sea, a Cristina no la intentaron, o sea, la terminaron juzgando por supuestamente quién era, cosa que, como te digo, es imposible de definir y en cambio nunca se logró probar el hecho, y es que ella nunca estuvo en esa casa. Entonces, creo que esas dos cosas se juegan todo el tiempo en la película, esas dos ideas. Cris, y por ahí si vos querés como contar un poco sobre cómo viviste vos, ¿no? Este proceso de hablar, de contar, de dejar que vaya Magda a tu casa, que vea tus fotos, que lea tus diarios. Bueno, al principio fue como, Magda fue mi amiga, en este tiempo de que tuvimos de camareras en un lugar, en un restaurante, ¿no? Entonces, como se me aparece después, confié en ella totalmente y confié en mi verdad, digamos, confié en que en ella iba Cuando trabajamos de camarera, ella estaba estudiando ya periodismo y estaba haciendo su tesis, entonces como que va a verme al penal, me dice, tengo que hacer una tesis, tengo que hacer un informe de lo tuyo, confié completamente en ella y le doy todo el poder porque confié en ella totalmente, sin saber lo que iba a pasar después, o sea, sabía que iba a hacer un buen trabajo. Sabía que iba a investigar conociéndola, sabía que iba a investigar muy bien y que de hecho así lo hizo. Nos sufrió un poco, hay que decirlo. Sí, lo sufrí muchísimo, lo sufrí mucho. No nos Terminaba sufrió. las grabaciones y terminaba llorando dentro del pabellón, digamos, terminaba llorando, terminaba mal, pero era por revivir todo lo que tenía que revivir y contarla a ella. Entonces como que terminaba adentro, no mostrándole a ella nunca lo mal que me sentía, porque era parte de su trabajo, digamos, y entonces era como sufrirla, pero no demostrarle a ella nunca lo que pasaba. Después le conté, sí, cuando ya fui libre, le conté todo lo que pasé, pero en su momento sí, era como revivir todo de nuevo y fueron como 2 semanas bastante tensas, digamos. Bueno, y ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué cosas son las que por ahí más te cuestan de ir adaptándote? Ha pasado muy poquito tiempo y encima, para colmo, te venía una pandemia. Sí. ¿Cómo la llevas? Te dio tiempo para que por lo menos te vayas adaptando de a poco. Sí, sí, no, pero bien, porque no es lo mismo, veo a mi familia, estoy con ellos, puedo tomar qué sé yo, puedo estar con ellos, puedo compartir una mesa, estoy libre. Si bien vivo sola, pero ellos pueden estar conmigo vía WhatsApp, vía videollamada. Tengo una sobrina de 3 años y medio que también por videollamada siempre estamos, entonces como que
no es lo mismo estar encerrada en la pandemia que estar encerrada en un penal. No tengo horarios No. para levantarme. Trabajo sí, pero también mi trabajo es limitado porque el mismo sistema te lo limita. Ujú. No sé, no trabajo todos los días, pero cuando hay que trabajar, trabajo en el obispado, entonces es como que para entregar mercaderías y todo eso, sí este, tengo que salir a trabajar con todo con todas las precauciones, digamos, pero trabajo. Sí. ¿Y hay alguna causa abierta contra el Estado por la sentencia injustificada? ¿Pensás hacer algo a futuro, en algún momento? ¿No lo has No, pensado todavía no. todavía? Está bien. Todavía no, porque es muy pronto y se vino toda la pandemia y estamos en eso y me preocupa mi padre, que ya es de edad, también mi madre y mi sobrina, que son gente de riesgo, y trato de cuidarlos a ellos y estoy en eso. Después se verá lo otro, que esto va a terminar pronto, qué sé yo. Pero, pero pienso en ellos primero y después lo otro vendrá solo. Está muy bien. Ahí en la imagen que se está compartiendo, estamos viendo la imagen con Norita, que bueno, cuando estábamos ahí empezando nos mostraste que tenés una cadenita que te regaló ella. Sí, me dijo que era el pañuelito de la suerte. Y El de la mira, suerte. Y ella fue lo el Qué fue. pañuelito de suerte. la suerte. Sí. Bien, bueno. Bueno, Magda, ¿y vos seguís trabajando con temas vinculados al sistema penitenciario? Sí, yo en bueno, sí, es como, no es algo de lo que ya quiera separarme. Me parece una realidad, como te decía hace un ratito, en la que tenemos que estar ahí y pensar y ver de qué manera colaboramos. Así que sí, en eso sigo y bueno, también un poco en este momento de pausa de nuestras vidas, también viendo qué viene también a futuro, pensando nuevos proyectos, también como retomando la vida un poco en cuanto se pueda, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Sí. Bueno, acá dejaron varios mensajes en el Facebook que me estuvo mandando ahí Mati, así que me gustaría leerlos. Rosita Rivera dice: Magda logra interpelar a la justicia y con este documental logra revertir una injusticia. Después, John Jairo Hernández Vélez: intentar conocer a alguien es lidiar con la imposibilidad. Interesante expresión, comenta. Después Diana Amaya dice: qué bien verte afuera, Cristina, qué fuerte historia, pero qué fuerte mujer. Indiana Guereño dice: qué hermoso verlas. Para mí también, la verdad que es muy hermoso poder estar compartiendo esto. Un beso. Y Rosina Está con- Castillo: qué bueno verte bien, Cris, fuerza y abrazos, sos una gran persona. Y también desde Colombia nos está escuchando Luz Esneda Morales. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas por mandarnos los saludos. La verdad que para mí también es muy, muy enriquecedor y muy bueno poder estar acá compartiendo esta charla y esta conversación con ustedes en una tarde distinta y desde distintos lugares del país. Así que les agradezco muchísimo la confianza, su tiempo, sus palabras. Y bueno, nada, quedo acá a disposición siempre para lo que necesiten. No sé si quiere por ahí agregar algo más, alguna. Yo que sí, yo quiero Bueno, agradecerle muchísimo a la gente de Andes. Nosotros estuvimos en Tucumán, ya no me acuerdo cuándo fue el festival, como en Diciembre, noviembre, en noviembre, diciembre. diciembre. Claro, fue un poquitito antes de que se terminara de resolver la causa. La verdad que fue muy lindo estar allá, recibir el apoyo de toda la gente de Andes. Así que muchísimas gracias y bueno, siempre reiterar el apoyo de todas las organizaciones que nos acompañaron. Y algo que me encanta decir es que la liberación de Cristina era como una cosa imposible y finalmente lo logramos, fuimos un montón y lo logramos, así que síganse planteando imposibles porque se puede.
Sí, sí se puede, con mucha fe y haciendo, bueno, los papeles correspondientes. Sí. Se puede. Bueno, bueno, muchas gracias. Repito de que la película Fragmento de una amiga desconocida está disponible en cinear.com, creo que es, o No, Super es Cinear. cine.ar Bien, y ahí entran en la parte que dice Cineplay y ahí van a encontrar la película, está gratuito, así que la pueden seguir viendo ahí. Y también bueno, nos pueden dejar comentarios, la película sigue teniendo sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, nos pueden buscar por ahí. perfecto. Quienes quieran pueden, bueno, buscar por las redes sociales. Yo también agradezco de paso a Andes. Yo soy una periodista invitada para hacer esta entrevista. Yo soy periodista de La Nota. Y bueno, agradezco infinitamente a Andes por invitarme y por esta posibilidad de poder entrevistar a estas dos mujeres súper fuertes y valientes. Muchas gracias. Bueno, No, muchísimas gracias gracias a a ustedes. ustedes. Chao.